Doctora, este trastorno corporal, ¿cómo afecta a las personas que buscan la cirugía estética? Bueno, en primer lugar, yo creo que sería importante como que definiéramos este trastorno con un nombre como tan raro, ¿no? Trastorno dismórfico Dismorfia corporal. corporal. Dismórfico corporal. A ver, todo empieza en un elemento muy importante del ser humano que tiene que ver con la autoimagen. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos percibimos? A esto se le llama imagen corporal. De aquí parte todo. Esa imagen corporal nosotros la vamos a obtener desde nuestra infancia por modelamiento, como vemos a nuestros papás, a la gente que nos rodea, de qué manera se relacionan con ellos mismos y con su cuerpo. Si se aceptan, si se atacan, si se insultan y si de alguna manera transfieren ese miedo terrible de pronto a no verse agradables y bellas hacia la persona que está creciendo. Por ejemplo, cuando a un niño se le dice repetidamente, pareces Dumbo, eres demasiado orejón, se hacen chistes con respecto a eso, se le discrimina por algunas características físicas, pues obviamente esta persona va a empezar a ver, a compararse, a sentir que no es válido, que no es aceptado. Esto puede empezar desde la infancia, pero también se ha visto que existen muchos factores, por ejemplo, factores que están relacionados con la parte social, factores que están relacionados con algo que vemos todos los días, que son las redes sociales. Date cuenta que nos están todos los días bombardeando con nuevos modelos de belleza, nuevos estándares de belleza que generalmente son ideales y que la gente pues nunca va a lograr alcanzar esos estándares a no ser que utilice filtros y todo lo demás. Entonces, como te decía, cuando la imagen corporal en una persona es afectada, una persona va a tener unos elementos específicos en los cuales se va a manifestar ese problema. Te doy un ejemplo muy sencillito. Sí. Imagínate que yo empiezo a hacer scroll y empiezo a mirar que la tendencia es el cabello liso, lacio y de color morado, por decir algo. Entonces, esa es la tendencia y que esto es lo más bello y empiezas a ver a todas las modelos con cabello morado y largo. Lo primero que yo hago es percibir. Cuando hago el scroll y veo miles de personas con pelo morado, digo, es una percepción, es algo que entra a mi cerebro. Vale. Pero en segundo lugar, aparece algo que es como el pensamiento. El pensamiento me permite a mí comparar, ¿no? Uy, mi pelo es corto, mi pelo tiene canas y mi pelo no es tan liso. Yo no tengo el pelo como esa persona. Entonces empiezan a aparecer ideas y pensamientos. ¿Y ahora cómo voy a hacer para que mi pelo esté en tendencia? Lo segundo es un pensamiento. Viene una percepción, viene un pensamiento y viene una emoción. Carajo, mi pelo está horrible. ¿Cómo estoy de vieja? No me veo bien. Me siento terrible, me siento fatal. Yo no voy a salir de la casa con ese pelo tan horrible. Mejor me compro una peluca. Entonces hay una percepción, hay un pensamiento, hay un sentimiento y finalmente ¿qué hay? Una conducta. ¿Y esa conducta qué te lleva? Pues te lleva a buscar extensiones de pelo, ir a la peluquería, que te hagan algo, a comprarte una peluca o lo que sea para tener un pelo en tendencia. Entonces uno empieza a pensar, todo ese recurso, tanto cognitivo como comportamental, como emocional, está simplemente hacia algo que es exterior, hacia tratar de parecerme a un estándar que estoy viendo externo. Entonces ahí vemos cómo la imagen corporal no es simplemente cómo me veo, no, es cómo me veo, cómo me siento, cómo me comporto con respecto a eso que veo, que siento y que pienso. Entonces, si uno empieza a mirar, lo decía el doctor Walter hace rato, este problema del trastorno dismórfico corporal existe hace muchísimos años, pero con las redes sociales se ha aumentado el auge y hemos podido ver que salen a flote una cantidad de casos que incluso se están viralizando.
porque tú ves, no sé, en mis historias puse una niña que se ha operado más de 100 veces, ha gastado muchísimo dinero y sí, tiene razón que siempre estamos buscando afuera esa aprobación. Entonces, sí, todos, tú me vas a decir, toda la gente es inconforme con su cuerpo, la mayoría de personas pensamos que hay partes de nuestro cuerpo que objetivamente no nos gustan, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre en el trastorno dismórfico corporal? Este ha sido metido desde el 2000, no sé, desde el 2013, se ha estudiado dentro de una categoría que es el trastorno obsesivo compulsivo. Está metido dentro de un grupo de trastornos donde la persona tiende a ¿qué? A revisar constantemente su físico, se está chequeando constantemente, mirándose en el espejo el defecto, fijándose que si tiene o no tiene un defecto. Y aquí aparece una cosa muy importante para que una persona sospeche de que tiene trastorno dismórfico corporal. La mamá, la hermana, la tía, el abuelo, todo el mundo la ve divina, la ve muy bonita, la ve normal, pero ella dice que tiene algo que es espantoso. Es decir, es creer que se tiene un defecto o incrementarle la importancia a un pequeño detalle que puedas llegar a tener. Por ejemplo, un poro dilatado o un lunar. Entonces se empiezan a ver, o la forma de la nariz, es que no es simétrica, es que está torcida. Y todo el día, sí, estamos en una era de la estupidez, estoy completamente de acuerdo contigo. Todo el tiempo es tratando de mirarse la nariz, se la apretan, se la meten, se la sacan, dicen, no, lo que quiero hacer es operarme porque yo no puedo vivir así. Entonces uno diría, esto es vanidad pura y dura. Y no, no es vanidad. Se trata de un trastorno, de una obsesión, que es un pensamiento falso en principio, que no es real, porque realmente cuando la gente te ve no estás monstruosa, pero ella, la persona, por ese pequeño detalle, siente que no es válida, que no merece vivir. Entonces, imagínate lo que va a tener, la carga que va a tener emocional para esa pobre mujer o ese pobre hombre. Va a decir, yo me quiero esconder, yo me quiero camuflar, por ejemplo. En muchos hombres se ponen gorras que porque las entradas del pelo son, las consideran terribles. Exacto. Hay otros que, por ejemplo, se hacen cirugías muy dolorosas, como, por ejemplo, a ver, no sé si saben de alguna cirugía así rara para cambiar su cuerpo, por ejemplo. Y doctora de un influencer que se hizo una cirugía para tener más estatura. Claro, alargarse los huesos de las piernas es una cirugía que uno no consideraría que es una cirugía estética clásica, pero es una cirugía que genera unos cambios impresionantes en el cuerpo de esa persona. Y lo peor de todo esto es que, primero, la persona vive todo el tiempo con un comportamiento repetitivo frente a su imagen corporal, o sea, todo el tiempo pendiente del defecto, del detalle, de la cosa que no funciona bien. En segundo lugar, sufre terriblemente porque cada vez que se ve algo que no le gusta, algo que la hace sufrir, que la avergüenza, que trata de camuflarse con maquillaje, trata de empieza a hacer todo lo posible como por esconderse o por tratar de quitarse ese defecto. Y esto le quita mucho tiempo de vida, le quita tiempo para estudiar, para divertirse, para aprender diferentes cosas, porque se encierra en sí misma. Hay una cárcel, la cárcel es el cuerpo. Entonces, fíjate el contexto tan terrible. Además, nadie sabe lo que sufren esas personas. Es impresionante porque tienen pesadillas por las noches, todo el tiempo pensando en su defecto, que no las van a aceptar, que no las van a querer. Por otra parte, viven comparándose con los otros. Y es terrible porque cuando van a una fiesta, pues no saben qué hacer porque están tratando de alguna manera de encajar, pero sienten que todo el mundo las mira. Sienten que todas las personas se van a burlar de ellas, sienten que todas las personas las van a ver como unas personas monstruosas. Entonces, esto es
demasiado doloroso. Entonces, a ver, quiero que entiendan el contexto, que no es simplemente un tema de vanidad, es que, ay, ella quiere verse linda y es que, no, y aquí no hablamos de eso, no estamos hablando de una connotación moral. Estamos hablando de un trastorno psiquiátrico que está dentro de un contexto de obsesiones y de compulsiones, donde esta persona, su vida prácticamente se reduce a corregir sus defectos. Por eso tú me preguntarás, entonces hay personas, porque hay personas que se operan 100 veces, 60, 180 veces, que son las famosas pacientes quirúrgicas insaciables, que empiezan constantemente a operarse porque no se sienten satisfechas y porque no tienen una cosa que es muy importante en esto que ocurre, que son expectativas realistas. Ellas piensan que si llevan al cirujano, ojo, una imagen de Instagram, eh, y que esa imagen que está obviamente tuneada, que está con una cantidad de filtros, que está modificada por inteligencia artificial, se la llevan al profesional de la cirugía plástica para que las opere, buscando encajar y encontrar esa belleza, y son cosas que son irreales, porque para llegar a eso se tienen que someter a cosas muy severas. Incluso, y una de las cosas que me gustaría, espero que haya quedado claro el concepto de lo que es un trastorno dismórfico corporal. Es una insatisfacción tremenda, muy dolorosa, por la idea de que yo tengo un defecto que es terrible, que la gente me va a rechazar, me siento avergonzada de mi cuerpo y hago todo lo posible por estar todo el tiempo pendiente de eso, camuflándolo, lo que sea. Hay casos tan dolorosos, incluso te voy a decir que dentro de los trastornos psiquiátricos, el índice de la palabra desvivirse, porque no podemos utilizar otra palabra, la de autoeliminación es muy frecuente. Estas personas muchas veces intentan esta autoeliminación porque no pueden. Pero entonces, aquí entramos al mundo de la cirugía plástica. Pero yo debo recordarles que la frecuencia de esta patología no es que sea muy baja y es muy tan frecuente en hombres como en mujeres. Podemos ver cifras entre el 0. En la población general, entre el 0,8% y hasta el 5,9%. Es diversa y pueden haber bastantes casos. Ahora, aquí hay una situación. En el hombre, generalmente, este trastorno dismórfico corporal se llama dismorfia muscular. ¿Por qué les digo? ¿Por qué es tan frecuente? Porque muchos, o le llaman anorexia inversa, ahora les cuento por qué. Porque muchos hombres piensan que su cuerpo es como alfeñique y empiezan a compararse y a ver esas imágenes de esos hombres grandísimos, que son fisicoculturistas, que se alimentan con dietas especiales y que tienen pues un cuerpo muy grande, muy llamativo. Y obviamente ellos se miran al espejo y se ven como unos fideos o como unos alfeñiques y empiezan a ir al gimnasio, pero no lo hacen de manera adecuada. Se la pasan 5, 6, 7, 8 horas en un gimnasio, se empiezan a aplicar anabólicos, ojo, que son elementos muy peligrosos para nuestra salud, porque estamos hablando de hormonas esteroides que generalmente son incluso para caballos. Yo tuve un paciente que se aplicaba algo que se llama Equipoise, que es específicamente un esteroide de caballos. Era grandotote, pero ¿por qué me llegó? Porque tenía una falla hepática. No. Y tenía dañado el hígado, tenía los testículos como uvas pasas, o sea, tenía una infertilidad, se le estaba cayendo el pelo y el internista me lo mandó y me dijo, es que él no quiere dejarse aplicar la inyección. Entonces, y si no se la sigue aplicando, entonces es como que voy hasta el final, ¿no es cierto? Por ahí hay una frase que es muy típica y muy, muy frecuente, que primero muerta que sencilla. Y ya, primero morir. Pero no es tanto por lo sencilla, sino cómo me veo. O sea, que te puedo hacer cualquier cosa con tal de tener un cuerpo, o tener una cara o tener una visibilidad.
Entonces, esta parte es muy dolorosa. Ahora, yo creo que para gustos los colores y que mucha gente acude pues a sus esteroides y lo hace con plena conciencia, pero hay que evaluar si esa persona tiene un trastorno dimórfico corporal, porque nada de lo que se aplique, nada le va a servir porque siempre se va a sentir un alfeñique a pesar de que gane el peso que gane. Y eso es lo triste. Y entrando ya en el campo es que ¿a dónde vemos más estas patologías? ¿Tú crees que a uno le llegan a la consulta normalmente? No. Por lo general no le llegan. Estos pacientes suelen consultar a las dermatólogas estéticas, a los entrenadores personalizados, Deportólogos. a los nutricionistas y a los cirujanos plásticos. Entre más poder adquisitivo se tenga, pues incluso van de un lado a otro, de aplicarte el tratamiento, los fillers en la dermatóloga, pasas al entrenador personalizado, después y es una cosa, incluso así, a los fisioterapeutas. Van a muchos profesionales tratando de buscar acomodarse y verse mejor. Pero lo paradójico de esto es que los resultados de los tratamientos generalmente ellos sienten que no fueron bien tratados. Ellos sienten que pese a todo lo que se les hace, el problema persiste. Es que ese es el problema, porque es que es una obsesión, está dentro de la cabeza, ¿sí? Hay un problema muy grande entre la comunicación de nuestro lóbulo frontal y nuestro cuerpo estriado, donde se presentan alteraciones en nuestra percepción. Es que hay alteraciones. Cuando una persona se mira al espejo, se está mirando mal, porque puede haber una alteración. Y por eso algunos medicamentos pueden servir para esto. Entonces yo te pregunto, así sencillamente, ¿tú crees que la cirugía plástica sería la solución para una persona que cree que tiene una fealdad imaginaria? No. Bueno, y aquí tenemos el gran problema. Infortunadamente, cuando entramos, desgraciadamente esto aparece cuando desde el inicio de la adolescencia, 14, 15 años, después se hace más fuerte entre los 18 y 20. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene mucho más contacto social, ya tiene más posibilidades de qué, de compararse. Yo me comparo contigo, uy, tú eres más alta que yo, eres más guapa que yo tengo que ser tan guapa o más guapa que tú, ¿verdad? Todo este tipo, y es algo que si yo no soy bella, si yo no peso 50 kilos y no mido determinada, entonces no voy a aplicar y me van a descalificar. ¿Y quién te va a descalificar? Una pantallita que te está mostrando una cantidad de imágenes idealizadas. Ahora hay un problema gravísimo y es eso, sí, el problema es que nunca están satisfechos porque en el trastorno dismórfico corporal la gente nunca está satisfecha. Y si a eso le agregamos más fuego, más leña, que sería el hecho de tener un Instagram, un TikTok, donde aparecen una cantidad de trucos para tener el cuerpo perfecto, para tener la masa muscular tonificada, para tener el rostro perfecto, para mejorar el ángulo facial, para miles de cosas que son, ustedes saben que son muchas de ellas, son puros timos y puras mentiras. Pues obviamente lo que está ocurriendo aquí es que estamos incrementando el riesgo de la aparición de este tipo de cosas. Ahora, aquí hay una situación. En ningún momento, y quiero aclarar, en ningún momento eh, tengo ningún tipo de problema o de dificultad, ni con las dermatólogas que se dedican a la parte estética, ni con los cirujanos plásticos, ni con los entrenadores, ni con ninguno de estos profesionales, porque de hecho estos profesionales le ayudan a muchísima gente a estar mejor.
porque definitivamente todas las personas tenemos unos niveles de satisfacción personal, ¿verdad? Todos nosotros tenemos alguna, por decir algo. En algún momento sí, hay mucha gente que se burla de otras mujeres y eso no es sororidad, eso empeora los síntomas. Pero yo les quiero contar algo muy personal, pero lo quiero compartir. Cuando yo tenía como unos 16 años, noté que tenía mucho bozo, me había salido bigotico. Y yo decía, ay, no, esto es horrible. Y entonces me empezaron a decir en el colegio, tú eres bigotona, te pareces a Dalí. Y yo me empecé a sentir mal y yo me miraba así, si tengo bigote, era muy velluda. Pues, ¿qué hice? Fui donde una dermatóloga y esa dermatóloga en su momento me hizo un láser y los vellitos desaparecieron y el problema desapareció y no pasa nada. Si tú, por ejemplo, tienes un problema que algo no te satisface, no quiere decir que tú no puedas modificarlo. Lo que tú tienes que entender es que si estamos dentro de un cuadro de patología, si tenemos unos ideales exagerados, si mi yo real y mi yo ideal están demasiado lejos, tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces nos estaremos haciendo daño. Además, hay otra cosa que es muy importante tener en cuenta, que el trastorno dismórfico corporal además se asocia a frustración, se asocia a mucha ansiedad, porque como no logro cambiar, porque como mi cuerpo no cambia, me deprimo mucho. Además, tengo grandes dificultades a veces con las relaciones con otras personas, porque siempre me miro desde abajo y mi autoestima está por abajo. Entonces es muy importante, más que trabajar esta parte exterior inicialmente, trabajar nuestras cogniciones, cuáles son esas ideas irracionales que he ido acumulando y guardando a través de toda mi vida y que de pronto se han amontonado y no me dejan ver absolutamente nada. Entonces, esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Muchas personas, por ejemplo, a mí me han llegado pacientes que van para valoración antes de ser sometidos a una cirugía plástica. Me han llegado a mi consulta y hay algunos aspectos que uno debe tener en cuenta para poder descartar esto. Si esta paciente dice, vea, yo soy experta en todas las cirugías, sé cómo se hace la ritidoplastia, yo no sé qué, sé cómo se corta aquí, sé todas las técnicas, yo estoy súper reconocida de esto. Yo ya he ido unas veces a una cirugía, pero me falta un poquito. Este doctor ya no me quiere operar. Le da miedo porque ya me han operado varias veces, pero yo sé de esto. Una persona que todo el tiempo vive pensando en eso, todo el tiempo vive leyendo sobre eso, que está súper actualizada en ese tema. Una persona que constantemente está pensando que esto, la expectativa que tiene, es una expectativa que puede conseguir pese a la edad, pese a lo que tienen, pues es es bastante riesgoso, porque si las expectativas no son realistas, probablemente el cirujano va a tener problemas con esta paciente, porque la va a operar y ella le va a poner una demanda. Incluso hay casos hasta donde matan a los profesionales. Sí. Se han visto casos y es muy doloroso esto. Entonces, a veces los pacientes saben fingir mucho y muchas veces eh, nos lo remiten para que nosotros lo revisemos y nosotros miremos si esa paciente tiene la capacidad o tiene de pronto una salud mental adecuada como para someterse a este tipo de cosas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con algo que en una época dejó de ser salvador para las personas que tenían esta obesidad mórbida, que era la cirugía bariátrica. Había pacientes que tenían era un trastorno de alimentación severo o un trastorno dismórfico corporal y que eran pacientes que ni siquiera tenían una gran alteración de su composición corporal. Y eso es bastante frecuente. Y que había gente que llegaba y los operaba, pero después, ¿qué pasaba? Después el paciente
por ejemplo, con un trastorno de la conducta alimentaria, que tenía un atracón, empezaba otra vez a atracarse, 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 y esto venían las complicaciones postquirúrgicas y todo lo demás. Entonces, todo esto es una cosa muy delicada y yo pienso que antes de pensar en realizarnos una cirugía, tenemos que pensar si estamos preparados para esto. Si a pesar, ojo, de que tenemos una diabetes no controlada, una hipertensión severa, una alteración en nuestra tiroides que no nos hemos controlado, para nosotros prima más que nos vean con una cintura de avispa donde podamos meter las gafas, que nos queden encajadas las gafas, que eso es la moda de ahora. Pienso que estamos generando un riesgo innecesario para nuestro cuerpo. Porque, a ver, no, me imagino que la gente no querrá ser cadáver exquisito, ¿no? O sea, un cadáver precioso, pero ya no va a existir. Porque finalmente, ¿el cuerpo qué es? El cuerpo es un elemento fundamental para que podamos construir, para que podamos hacer la diferencia en este mundo, para que podamos hacer demasiadas cosas. Y no es pensar solamente en la parte externa, sino en su función, en sentir esa gratitud por poder caminar, por poder avanzar, por poder ver, por poder oler, por poder sentir. Porque si bien uno de los elementos que es importante para nuestra autoestima y todo lo demás, es vernos y sentirnos agradables y sentirnos guapas, sí, vale, eso está muy bien. Pero, ¿qué hay detrás de un cuerpo vacío? Vacío de sabiduría, vacío de otras cosas. Y fíjate, aquí alguien me habla de la moda de cambiarle el color de los ojos. Sí, ya esa cirugía se hace y puedes quitarte tus ojos cafés y ponértelos azules y lo que sea. Pero todo eso conlleva riesgos. La pregunta no es si lo haces. La pregunta que yo te hago es ¿para qué lo haces? A la larga, ¿qué vas a obtener con eso? A mí alguien me puede decir, no, yo puedo obtener poder, posición, puedo tener tranquilidad económica, porque entonces me meto a OnlyFans y empiezo a mostrar mi cuerpo y a cotizar y a ganar plata. Pero detrás de eso, ¿y qué más? Y tú consigues el dinero, ¿y qué más? Entonces, es muy importante entender cuáles son tus valores, cuáles son tus prioridades y qué es lo que tú vas a obtener verdaderamente en el fondo por todo lo que estás haciendo. Y para no desviarnos del tema de trastorno dismórfico corporal, entonces volvemos con que la imagen corporal aquí está muy involucrada, hay una obsesión, hay una distorsión en lo que miramos, hay un comportamiento repetitivo de chequeo, de tratar de cambiar, y eso nos lleva a buscar la ayuda para que nos hagan cirugías plásticas. Doctora, acá hay una pregunta muy importante, interesante, que es, doctora, pero desde la casa los niños escuchan a sus madres quejarse de su cuerpo y están creciendo bajo esa presión. Claro que sí, era lo que yo les estaba diciendo. Acuérdate que un arbolito va creciendo poco a poco y si tú riegas bien, abonas la tierra, si estás pendiente, si estás quitándole las hojitas, ese árbol va a crecer muy bien. Pero si tú tienes en tu casa, ojo, dentro de tu formación, dentro de tu crianza, estás frente a personas que tienen dificultades ellas mismas con su imagen corporal, pues obviamente vas a recibir un bombardeo de lo que esa mamá te va enseñando que es correcto. O sea, no comas más, te vas a engordar, pero el temor no es a que la niña se engorde, el temor es que la señora le tiene pavor a aumentar de peso, por decir algo, ¿sí? Oye, párate bien, porque es que si no te paras bien, te vas a ver horrible, agachada, así no se para una niña. Y una cantidad de cosas
por ejemplo, a ver, eso claro, estoy de acuerdo con que se está institucionalizando desde la misma casa, porque las mismas mamás se operan, las mismas mamás se someten a muchas cosas y todo, y además quieren enseñarle este tipo de cosas. Si no, a ver, hablemos de una cosa que a mí me parece tremendamente terrible. Estaba yo en Barcelona y entré a Sephora, lo voy a dar el nombre y no importa, y era un día como de los niños, una cosa así, y yo veía que las mamás salían comprando una cantidad de productos que eran productos de skincare, o sea, cuidado de la piel, niacinamida, ácido no sé qué cosas, y eso es el nuevo juego de muchísimas niñas. Entonces, ¿qué se les está enseñando a las niñas? Para poder valer, yo tengo que cuidarme, oigan esa palabra, cuidarme. Y cuidarme es aplicarme esto en la mañana, en la tarde, rituales de belleza, rituales de esto, mientras una niña de 5 o 6 años debería estar corriendo, ensuciándose, explorando, subiéndose a los árboles, qué sé yo, viviendo su infancia. Pero, ¿sabes qué pasa? Esto lo saben muy bien la gente que hace mercadotecnia y esta psicología del consumo. Esto es maravilloso porque empiezan a inducir a los niños, a las niñas, desde que están muy pequeñas, para empezar a utilizar productos, para empezar a hacerse cosas, para empezar a maquillar a sus muñecas, a hacer una cosa y hacer la otra. ¿Para qué? Para poder encajar en una sociedad que nos quiere presas y nos quiere metidos dentro de un mundo no solo de consumo, donde gastamos y gastamos dinero en cremas, en cosas y todo demás, y perdemos la capacidad de tener un pensamiento crítico, de decir, oiga, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué me están induciendo? Yo ¿qué estoy perdiendo al hacer todo esto? Se pierde dinero, se pierde tiempo, se pierden muchas cosas. Entonces es muy interesante ver cómo, desgraciadamente, desde la infancia, si los padres empiezan a criticarse, a burlarse de ti, a ponerte apodos, si después en el colegio pasa lo mismo y los papás te dicen, ah, no, aguántese porque usted igual, usted come demasiado, tiene que aguantárselo porque ¿qué hacemos? En lugar de recibir apoyo, si empiezas a Ahora, hacer, exacto, si empiezas a recibir ciberacoso, entonces, ¿qué vas a esperar? ¿Qué va a pasar? Una persona que todo el tiempo se va a comparar, que se va a sentir horrible por dentro, que va a pensar que no vale nada, que va a pensar que lo único que importa es verse bien y que va a querer a toda costa complacer a los demás. a los demás. Exactamente. Doctora, usted hablando de ese caso que se ha implementado mucho en la infancia, recuerdo un caso que pasó hace poquito en el norte de México, donde los papás le estaban regalando a su hija una cirugía estética de 15 años y pues obviamente esta cirugía tuvo sus consecuencias y lastimosamente la niña murió. ¿Qué opinas que hoy en día los padres deben de regalarle de pronto otras cosas más valiosas que lo puedan hacer a ellos más valiosos, les estén regalando este tipo de procedimientos estéticos? Aquí hay una cosa que tiene que ver básicamente con los valores que tenga cada familia, ¿no? Si para una familia es, por ejemplo, la señora tiene una nariz de pronto muy perfilada, bonita, chiquita, porque se la operó, y su hija tiene una nariz aguileña grande. Entonces, para ella como mamá diría, ay, no, yo sé cómo sufrí yo y quisiera que mi hija tuviera mi nariz. Eso es un anhelo de muchas mamás y está bien, pero uno tiene que pensar la etapa del desarrollo es una cosa muy mágica, es maravillosa, pero también es muy delicada, porque el cuerpo tiene unos tiempos para desarrollarse de determinada forma. Por ejemplo, el caso que me mencionas, una niña de 14 años a la que se le hace un implante mamario, a la que se le pone grasa en las nalgas, a la que se le saca cintura, pues es una niña que tiene unos altísimos riesgos de tener una complicación. De hecho, tuvo una complicación y la niña se murió. Cuando tú ves de pronto la motivación
realmente era así, era el regalo, era lo que proyectaba su madre, y si tú miras a la historia y miras a la mamá había sido sometida a muchas cirugías estéticas y la mamá era compañera de un cirujano estético. Pero aquí no podemos generalizar, porque esto es un caso, incluso un caso concreto pues, que ha sido muy sancionado y que está siendo evaluado por la justicia, pero porque hay muchísimos profesionales que son profesionales muy buenos y muy éticos y que te van a decir, no es el momento de que operes a tu hija. Yo pienso una cosa, no es el hecho, si una persona no se siente cómoda con una parte de su cuerpo, con sus orejas, con su nariz, con lo que sea, y para ella es una cosa importante, no es decirle sencillamente, no es decirle sinceramente, ay, anímese, que es que hay, usted tiene que, eso le va a dar personalidad. Usted va a ganarse el mundo con eso. No, 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 no se olvide. No, hay que respetar el sentimiento de la persona, pero también hay que enseñarle que hay otros valores que ella que tiene que construir y que ella llegará el momento adecuado, en una edad adecuada, si es que se quiere hacer su cirugía. Pero esto de estar indiscriminadamente regalando cosas porque yo como mamá me siento incómoda con el cuerpo de mi hija, pues eso tendríamos que replantearlo, porque no es para nada adecuado. Yo pienso que tiene que haber una conciencia, una autoconciencia de uno como persona. Si yo no me siento bien con algo, pues obviamente digo, en algún momento, cuando mi cuerpo esté maduro, cuando sea lo más adecuado, cuando no tenga riesgos mi vida, pues trataré de modificarlo. Pero no es lo importante, porque para eso hay tiempo. Durante ese tiempo, 14, 15 años, hay muchas cosas, muchas otras cosas que trabajar, sobre todo en la parte cognitiva, ¿no? Y en la parte social y cómo me siento yo por dentro. Doctora, claro que sí. Llevando este mismo tema, ¿qué son los rostros de Instagram y cómo impactan en la salud mental? No, pues, los rostros de Instagram, pues tú los habrás visto constantemente. Es como un prototipo que ha sido obviamente generado por todos estos filtros que hay y por esta cultura de la dismorfia de Snapchat, que es el hecho de querer a través de un filtro modificar y perfeccionar mi rostro, y parece que han quedado como unos rostros como muy iguales. Son muy parecidos porque tienen pues unos pómulos muy altos, unos labios muy carnosos, unas cejas muy arriba, un cabello en determinada forma, y cuando tú empiezas a ver, son rostros de Instagram porque son muy, muy parecidas. Exacto, todas se ven iguales, exactamente. Son unos modelos como estereotipados. Uno empezaría a pensar que son como una especie de, a ver, como de muñecos. Sí, como esto es lo que está de moda y así tiene que, ¿y dónde está la diversidad que da la etnia, la diversidad que da de pronto tu biotipo, tus características? Se sabe, por ejemplo, que en Oriente, en la China, en Japón, hay una alta frecuencia de personas que no se sienten bien, por ejemplo, con la forma de sus ojos. ¿Sí? A ver, una cosa que les voy a decir, alguien me dice, ustedes no están con filtros. Yo realmente no sé cómo funciona esto, si esto en cuando uno empieza a hablar. Probablemente Instagram pone los filtros, o no sé, porque yo nunca he puesto esta cosa, no sé cómo ponerla o cómo quitarla, pero yo creo que a veces por defecto o como viene configurada, aparecería. Pienso yo, no sé, no sé. Pero si hay gente que utiliza filtros específicos, que entran a una cosita de filtros y se los ponen. Eh, Realmente a mí no me trasnocha eso, si me ve la arruga o no me la ven, o sea, a mí eso no me importa. Quizás suaviza la piel, puede ser, y yo creo que esto sí tiene filtro, el teléfono que estoy usando, no sé. No sé si me ves filtrada, no tengo idea. No, no, realmente acá ahorita en Live no tenemos ningún filtro, pero respondiendo a tu pregunta, ahorita todas las aplicaciones y plataformas digitales tienen la opción para uno ponerse su filtro. Sí. Exactamente. Entonces aquí la idea no es, a ver,
si estamos dentro de un medio como Instagram y como estos medios, y si no tenemos como todas las habilidades tecnológicas, probablemente no sabemos. Y sí, yo creo que las cámaras ya deben tener algún filtro incorporado. Eh, pero es que hay cosas que son muy tenaces y como tú dices, el tema de la autoaceptación y de no poder tratar de encajar en un medio. A ver, aquí encajar. Y ya les pregunto les hago una pregunta. Hombre, me quiero modificar. Listo, me modifico. Pero ¿para qué me quiero modificar? Bueno, porque cuando yo me veo al espejo por la mañana y me voy a maquillar, me siento muy bonita, me siento bien, tengo la autoestima alta, ya no tengo esa narizota, mi nariz es más equilibrada, me siento bien, perfecto. Pero si yo me estoy maquillando, si yo me estoy cambiando, si yo me estoy operando para que los demás me acepten, para hacer tendencia, ¿qué va a pasar de aquí a un tiempo? Que voy a requerir muchos cambios y no solamente los filtros, ¿no? Y sí, lo importante es cómo me siento y cómo me amo como soy. Lo más importante es lo que tengo adentro, sí, porque ¿saben qué pasa? La piel envejece, los cabellos se llenan de canas, nos sentimos cansados, ya no podemos hacer las mismas actividades. Pero si hemos aprovechado el tiempo, hemos leído, hemos visto buenas películas, hemos compartido con nuestros amigos, hemos tenido una vida con sentido, yo creo que ni esas canas ni esas arrugas cuentan tanto. Pero para una persona que solamente ha enfocado su vida en el exterior y en tratar de complacer una cantidad de personas que ni siquiera conoce, pues es una interesante reflexión, ¿no? Yo pienso, doctora, que las personas que se obsesionan con esos procedimientos estéticos y cirugías estéticas pierden su identidad, su esencia, su espiritualidad y de pronto llegan a ese punto en donde no se pueden encontrar a ellos mismos. ¿Cuál sería como ese procedimiento eh, psicológico para orientar nuevamente a estas personas? Bueno, hay varias cosas importantes que hay que tener en cuenta. Lo primero es tener claro qué es lo que le pasa a la persona, cuáles son sus sesgos, sus interpretaciones inadecuadas con respecto al valor de su cuerpo, por qué le doy tanta importancia a ese cuerpo, qué es lo que de pronto me falta, que tengo solamente que fijarme en esto exterior. Eso es una de las cosas. Cuando te llega un paciente al que le está sospechando un trastorno de la imagen corporal, sabemos que esto no es una cosa, a ver, eh, muy explícita en cuanto a la intensidad. Te explico. Hay personas que tienen una distorsión leve, que ellas saben, dicen, no, es que yo friego mucho con esto porque yo digo que tengo la nariz de mi papá y jodo mucho con esto, pero sí me la quiero operar y me he sentido incómoda y me la he operado 3 veces y no me ha resultado, pero sé que la estoy embarrando, yo sé que la estoy embarrando. Hay unas que la tienen moderada, que tienen como una introspección moderada, dice, sí, esto es muy doloroso para mí, es muy incómodo, definitivamente lo quiero cambiar, estoy horrible, estoy asquerosa, esto es terrible, pero yo sé que no me puedo seguir haciendo más cirugías, ya no me puedo hacer más porque me voy a quedar sin tabique. Y está el otro, el que no dice eso, sino que dice, esto es real, esto es horrible y si yo no lo cambio, prefiero morir. Entonces tiene una introspección cero y son esas personas que tienen como un trastorno delirante. Están delirando, o sea, ven una cosa que no existe y no hay manera de que tú las hagas cambiar. Entonces esas pacientes, en lugar de un bisturí, necesitarían un medicamento que se llama un antipsicótico para quitarles esa idea que es falsa, irracional, pero que ellos piensan que es verdadera, ¿verdad? Entonces es muy importante ver que hay
niveles de insatisfacción corporal leves, moderados y severos. Y entre más severo sea, la persona va a buscar más como la alternativa quirúrgica. Entonces uno diría, ¿cómo hago yo para darme cuenta de si tengo esto? Existe unos exámenes específicos. Yo les voy a mandar un material que está bien chévere para que lo lean, donde hago el resumen de todo esto que hemos estado hablando, que es un cuestionario de la imagen corporal, Body Shape Cuestionario. Para Colombia te cuento que hace años, con algunos compañeros, unos psicólogos amigos, hicimos la validación de ese instrumento para Colombia y utilizamos de muestra niñas de diferentes colegios de una ciudad y sacamos unas conclusiones increíbles para poderlo validar. O sea, eso está validado en todos los países y eso es lo que se utiliza para saber si usted tiene un riesgo o si usted tiene un trastorno de esto. Ahora, otra cosa que es importantísima, el hecho de que uno se sienta muy mal, que uno se sienta horrible, si alguno de ustedes que está viéndonos piensa, vale, yo podría llegar a tener esto, yo estoy sufriendo demasiado, no se rindan que para esto hay tratamientos. Hay primero un enfoque cognitivo comportamental, donde se te va a enseñar a, la percepción va a ser la misma porque vas a percibir, hay una distorsión, obviamente, pero se te pueden cambiar esos pensamientos con respecto a lo que tú estás viviendo y esos sentimientos con respecto a tu cuerpo. Y vas a poner el foco en otra área que es mucho más benéfica para ti, ¿verdad? Y por otro lado, existen unos medicamentos que están muy aprobados, que están muy estudiados desde hace mucho tiempo, que son los inhibidores de recaptación de serotonina. Eso desde el punto de vista medicamentoso y esto, pero también, y que esto no es, esto es cuando ya te llegó el paciente y ya necesitas algo específico. Pero, ¿qué debemos hacer para evitar que esto se acreciente y que esto sea tan terrible? En primer lugar, generar en nuestros hijos, en nuestras familias, en nosotros mismos, un pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo mire lo que estoy mirando, pensar siempre con duda, oiga, ¿por qué me está mostrando esto? Pues, ¿por qué me muestran tantas caras bonitas? ¿Qué están pretendiendo? ¿Qué buscan después de esto? Este influencer, ¿qué me quiere vender? ¿Un serum? ¿Una crema? ¿Qué va a obtener de mí? De mí va a obtener plata, porque yo le voy a comprar el serum y a mí quién me garantiza que esto tenga registro INVIMA o esté aprobado por la FDA. ¿Quién quita que de pronto esto me vaya a dañar la piel? O sea, empezar a preguntarnos qué hay detrás de esas ofertas maravillosas que nos hacen. En segundo lugar, instruirnos más, leer un poco más acerca de qué es lo que pasa en este cuerpo, por qué han hecho tanto énfasis en generarnos insatisfacciones para ganar plata, porque es que de eso se trata, ¿sí? Entonces, a ver, si desarrollamos un pensamiento crítico leyendo textos, por ejemplo, como El mito de la belleza, se los recomiendo encarecidamente a todos, vamos a entender que hay algo mucho más grande. Hay economía, hay política, hay un tema que tiene que ver con el patriarcado, hay muchas cosas que tienen que ver con mantenernos pendientes de la media, pendientes de la celulitis, pendientes de la venita varice, pendientes de la... ¿Y cuánto dinero no gastamos en ese tipo de cosas? ¿Y cuántas cosas podríamos haber producido, verdad? Como mujeres y como hombres, porque ahora los hombres también están siendo muy atacados en este tema. Entonces ese es un tema de crearles en nuestros hijos un pensamiento crítico. Cuestionar todo lo que vemos, cuestionar qué hay detrás de eso, qué me quieren vender y tener mi identidad y mi autonomía para poder decidir. Yo decido, pero no por la presión externa. Yo decido no por algo que es imposible y es una imagen que no voy a poder alcanzar jamás, porque esos son ideales y esos ideales son una mentira, ¿sí? Se tiende hacia allá, pero con un sufrimiento. Además, ustedes se han puesto a pensar, chicas, y las que están por ahí, ¿cuánta plata? Hagan una cuenta
y revisen cuánta plata han gastado en los últimos 6 meses en productos que te prometen eterna juventud, y que te prometen belleza, que te prometen estilizarte o arreglarte el cabello. Miles y miles y miles de las empresas que más plata da. La belleza, claro, desde chiquitas nos traen inseguridades y nos dicen que no somos suficientes y que tenemos que comprarle los productos para vernos bien. Totalmente. Y esa plática la podíamos emplear en cosas que realmente valgan la pena y nos hagan crecer como personas, ¿no? Ese es un punto. El segundo punto que me parece importantísimo es empezar desde que están pequeñitos. Evitar comentarios, evitar hablar de los cuerpos. Lo he repetido una y otra vez. Dejen de hablar de los cuerpos de sus hijos. Dejen de hablar con sus hijos de los cuerpos del vecino. Dejen de criticar y de burlarse de los otros cuerpos, porque cuando yo hago eso, estoy sencillamente llenándole a mi hijo la cabeza de que si yo no estoy perfecta o si yo no me veo bien o si yo me veo como el vecino, yo no voy a ser aceptado. Y es cuando empiezan a aparecer estos trastornos de la conducta alimentaria que están tan de la mano con el trastorno dimórfico corporal. Porque en los trastornos de la conducta alimentaria también hay una distorsión de la imagen corporal, ¿sí? Pero se palia a través de la alimentación. Y muchas veces estos dos enfermedades van juntas, el trastorno dimórfico y la anorexia o la bulimia o lo que sea. Otra cosa que es importante, más de la parte educativa, no es solamente no decirse, no burlarse, no criticar, no poner apodos, sino también ser coherente, no pensar, actuar y sentir para mí el mismo lado. Porque yo le puedo decir a mi hija, ámate como eres, vamos a hacer, porque lo he visto, vamos a hacer una sesión donde vamos a enfocarnos en nuestro cuerpo. Ámate como eres, tú eres linda, preciosa, hermosa. Y sin embargo, al día siguiente la señora está pidiendo cita para una cirugía estética y tiene 4 o 5 meses de incapacidad. Y la hija lo está viendo. Hay que ser coherentes. Es decir, no le digamos, prediquemos no solamente con la palabra, sino con los actos, ¿no? Hagamos que los hijos empiecen. Además, si yo tengo una familia fortalecida donde mis valores, la belleza también se evalúa desde mi interior. A ver, ¿te gusta pintar? Qué belleza lo que estás haciendo. ¿Te gusta tocar el piano? Qué maravilla. ¿Te gusta leer? Qué genial. Es decir, existen muchos factores debajo de esa caparazón. Piensen que la piel es como el empaque de regalo, pero lo que verdaderamente es valioso, lo que nos hace quedar con alguien, lo que nos hace tener esa amiga o ese amigo, no es el empaque, es lo que hay adentro. Y si no lo cultivamos, estamos jodidos. Entonces, esos serían 2 puntos importantes. Ser coherentes, no criticar, no burlarse de los hijos. Otra cosa importantísima, apoyar a sus hijos y sospechar si están siendo sometidos a ciberbullying. Otra cosa fundamental, vigilar lo que están viendo en las redes, que ojo, no deberían estar en las redes. Porque los niños, ya se sabe el daño cerebral, y si ustedes quieren, más adelante hablamos del brain rot y todo el daño que está haciendo Internet en los cerebros de los chicos, incluyendo este tema de la comparación, este tema tan delicado, pero si estamos viendo que una muchachita todo el tiempo está jugando a buscar outfits, o te aparece con una cantidad de términos raros, o que quiero el skincare, o que quiero hacer esto, o que quiero hacer lo otro, es muy fregado. Yo creo que hay que bajar el contenido de las redes, dar más espacio real, más espacio de conversación, más coherencia en la familia. Y si nosotros como papás sentimos que tenemos grandes dificultades con nuestra imagen corporal, por favor, consultemos, busquemos apoyo para que nos enseñen a ser una crianza más respetuosa. Claro que sí, doctora. Doctora, hay un concepto que es el baby botox, ya que estamos hablando de la infancia,
a temprana edad a estos chicos que se someten a estos procedimientos? ¿Qué consecuencias tienen estas personas que empiezan a hacer este tipo de procesos tan tempranos? Mira, hay muchísimos problemas con respecto a eso y volvemos al mismo tema de la cirugía. Operas a una niña de los senos a los 14 años cuando todavía sus glándulas mamarias no se han desarrollado, donde no hay un impacto hormonal suficiente como para saber cómo van a quedar esas mamas. Ojo, es lo mismo. Es decir, todo este tipo de procedimientos que intentan eh, evitar las arrugas. Y yo tengo 18 años y 22 años y ya me hago un baby botox. A ver, ¿tiene eso un sentido? No lo tiene. Ahora, que se haya popularizado y que algunos cirujanos lo promuevan en pacientes que hacen muchos gestos, que siendo jóvenes de pronto son demasiado gestuales y que se nota que tienen unas líneas de expresión bastante grandes, yo eso ya lo dejo a criterio profesional. El profesional definirá a quién se le aplica, a quién no se le aplica Baby Botox. Pero si una niña de 12, de 14 o 16 años ya quiere ponerse toxina botulínica, ya quiere colocarse ácido retinoico como la mamá, ya desea ponerse niacinamida o ponerse todas estas mascarillas y esto, hombre, es algo que no podemos alentar, que no sería lo más adecuado. Porque estaríamos, y lo que tú dices, acabo de ver, y creo que tú también viste ese caso terrible, una chica que no tiene ni, ¿qué? 24 años, Sí. 24 años y ya se hizo el primer estiramiento facial total, vertical, donde le movieron todos los músculos, le hicieron todo esto y ella decía que había tenido una juventud muy loca y había fumado mucho, había tomado mucho trago, que iba mucho por la noche a rumbear y que la piel se le había dañado, entonces recurrió a una cirugía facial total. A ver, ¿es lógico? Sí, qué pesar, pero que los hay. Y es muy triste porque una vez las personas entran en este juego y hay un juego de aprobación, por ejemplo, la persona que llegó y se aplicó el filler en el labio y el labio le creció y las amigas, ay, te ves divina, no, la mejor, mamacita, cómo estás de linda. Entonces tuvo un refuerzo y esto es un refuerzo que da placer. Y como eso genera placer, uy, todo el mundo me dice que me veo re buena, re linda, entonces bueno y se pone más, y se pone más, y se pone más. Y cuando tú vas a ver, tienen unas bocas impresionantes que uno dice, bueno, aquí el tema es qué está pasando de todo esto. A ver, y sí, las cirugías pueden convertirse en una adicción por el hecho de que si yo no tengo una estructura muy firme por dentro y si lo que a lo que más le he dado importancia, a lo que yo más le he dado importancia es a mi parte exterior, a mi cuerpo, pues voy a vivir toda la vida esclava de eso toda la vida, porque si una vez me vieron linda, no puedo verme mal, o sea, tengo que seguirme viendo linda. Y sí, las cirugías se pueden convertir en una adicción en personas que tienen un tipo de personalidad y unas características determinadas. Y sí, nada natural. Fíjate que es muy triste porque mucha gente quiere obtener la belleza total y muchas veces por esa desesperación, porque ya no las operan o por lo que sea, son capaces, como una oriental, de aplicarse aceite de bebé en la cara y quedar súper hinchada y después no podérsele hacer nada, o esos famosos biopolímeros, o esa cantidad de cosas que se hacen, que finalmente cuando uno las mira, uno siente mucho pesar, mucha tristeza, porque digo, el sufrimiento que debe estar viviendo esta persona tiene que ser terrible, ¿sí? Es muy complejo y me parece que es un tema que vale la pena que todos exploremos desde adentro. Cuando yo digo, cuando te vayas a hacer una cirugía estética, búscate a un profesional que sea certificado, que sea calificado. Sé absolutamente honesta con él. Por favor, no te intentes hacer una cirugía plástica porque terminaste con tu novio o con tu marido de 20 años y de pronto dices, entonces tengo que, ¿cómo es?
pintura chapa y no sé qué para verme otra vez súper guau y conseguir otro o para que vuelva conmigo. Esa no es una motivación, ni tampoco te operes porque tu marido o tu novio te dicen que le gustan pechugonas. ¿Dónde está tu criterio? Exacto. Es que hay muchas motivaciones y es muy importante. Mucha gente que va a buscar la cirugía plástica, pero no porque verdaderamente lo sienta, sino como un instrumento para obtener algo más, ¿no? Es muy triste. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué opina de las personas obesas que ahora promueven en redes sociales que la obesidad es normal y muestran su cuerpo porque se aman? A ver, a eso se le llama eh, un movimiento, que es un movimiento más feminista que empezó a surgir, que es el body positive, que es decirse cosas buenas, buscar la diversidad, aprobarse y intentar aceptarse como se es, pero aquí pasa algo que puede, hay una línea delgada que nos puede generar un poco de problemas. ¿Y qué es? Yo digo que es importante que nos aceptemos, que nos queramos, pero, por ejemplo, si detrás de esto hay un problema médico, que tengamos una resistencia a la insulina, que tengamos una hipertensión arterial, que tengamos problemas vasculares. Entonces, es muy importante tener como un equilibrio y decir, me acepto y me cuido, me hago los exámenes de laboratorio, voy donde el médico para que me ayude. No estoy hablando, y no voy a hablar aquí de que te ayude a adelgazar, ni mucho menos, no. Para que sepas si mi cuerpo, si mi metabolismo está bien y para que me dé los mejores consejos para que yo haga las cosas. Infortunadamente, y de eso también tenemos que hablar, hay algo que se llama violencia estética donde a ti te juzgan por tu cuerpo, lo que sea, y hay algo que es muy terrible, que se llama estigma de peso, y que por desgracia lo estamos tratando de vencer desde el campo médico, porque a veces los mismos médicos le dicen a sus pacientes, por ejemplo, ay, me duele la rodilla, ah, no, usted tiene que bajar de peso, pero no la han revisado, no le han dicho absolutamente nada, y eso ¿qué hace? Eso hace que invalida al paciente, hace que el paciente no pueda expresarse tranquilamente y no se pueda sentir cómodo. No es tratado con el mismo respeto y con la misma dignidad que tendría que ser tratado. Yo, más que pensar en el body positive, me gusta más hablar de la neutralidad corporal. No es ni bello ni feo. No soy divina ni horrible. No, mi cuerpo es un elemento maravilloso. Es una herramienta, es algo neutro que yo tengo que cuidar, que yo tengo que mimar, que yo tengo que apachachar, que yo tengo que me puede servir para llegar muy lejos. ¿Sí? Creo más en eso de la neutralidad corporal, que no invalida el autocuidado, que no invalida, no, que no dice, no, sencillamente es que soy así y como soy, yo soy feliz porque soy linda y soy maravillosa. No, porque muchas veces detrás de eso podría haber, no digo en todos los casos, y no voy a entrar a juzgar aquí a nadie absolutamente, porque de eso no se trata, podría haber un miedo muy grande a, a de pronto aceptar que puedo estar teniendo algún problema fisiológico que va a traer problemas en mi vida, ¿no? Eh, he tenido, como psiquiatra, he tenido que trabajar mucho, por ejemplo, con el síndrome de ovario poliquístico, con personas que tienen trastornos metabólicos que son bien, bien severos y que de alguna manera ellas también sufren con el cuerpo y una posición de neutralidad corporal les permite ir donde su ginecóloga, adquirir una alimentación que sea adecuada, que les permita estar con menos síntomas, menos inflamadas y hacer un trabajo en equipo muy bonito. Entonces, por eso me gusta más hablar de la neutralidad corporal que de una posición de body positive, que sí, muy valiosa en el sentido de que las mujeres de todas las tallas, diversas, de todas las razas, modelan, que si tienen unas manchas en la piel, modelan, tienen su lugar y exigen su lugar y eso está bien, pues políticamente está bien,
Pero a mí lo que me parece importante es si defendemos, así como defendemos acérrimamente ser perfectas, defender acérrimamente estar como estamos, hay que analizar por qué lo hacemos. ¿Sí? Y si lo hacemos porque realmente está en consonancia con nosotros y nos hace sentir bien, pues ahí está bien, ¿verdad? Autoanalizarnos y tener como esa neutralidad también. Exacto. Importante. Doctora, no sé si quieramos en este espacio responderle preguntas a todos los que nos Bueno, están. de pronto si quedan unos momenticos porque no sé cómo no sé a qué horas entré, de pronto nos cortan y, pero aquí estoy, por si acaso aparece alguna pregunta. Una pregunta del público, de la audiencia. A ver, estoy mirando. Bueno, nos dicen que excelente el contenido, la charla de hoy. Aquí hay una cosa que es muy interesante, vea, por ahí dice alguien, Júpiter Seattle, se llama vender ropa para gordos. Mira, es interesante esto que tú dices, porque por desgracia durante mucho tiempo, debido a la belleza hegemónica y a que las medidas eran determinadas, encontrar tallas de ropa era bastante difícil en diferentes partes. Y a mí personalmente me parece maravilloso que toda la gente pueda encontrar una talla y que se sienta bien eh, con diversas tallas. Eso está bien. Eso es un avance que se ha hecho, ¿no? Que las personas todas tenemos el derecho, y no solamente a tener una ropa que nos guste de nuestra talla, sino a tener asientos cómodos para sentarnos, ¿sí? Sino también a no ser discriminados en el avión, porque vamos en el avión y dicen, ay, yo no me quiero sentar con esta señora. No sé si ustedes vieron un contenido que puse que me pareció terrible, donde una persona empieza a insultar a la otra y a pegarle sencillamente porque no estaba de acuerdo con el tamaño de su cuerpo. O sea, cosas como esas de agresiones y eso que se siguen haciendo. Entonces yo creo que tenemos que propender porque la gente, toda la gente tenga derecho a habitar esta vida y estos espacios de manera digna. Entonces me parece muy interesante. Sí, eso es. Aquí alguien, Patavaraca nos dice, como la telenovela Sin senos no hay paraíso, ahí Catalina se obsesiona con la cirugía y después, ¿cómo quedó? Fíjate que el tema de Sin senos no hay paraíso es bien interesante porque ese es otro elemento que aparece dentro de la visión cultural de no más el título, ya nos dice muchísimo, ¿no? Y pensar que si yo no tengo estos atributos, no voy a obtener lo que yo tengo en la vida. Y eso también depende del contexto, de qué es lo que estés buscando, de qué es lo que tú quieras obtener. Y, y esto también hay que ponerle pensamiento crítico. Es muy interesante porque es un dato que me das, así como aparece en series como Las muñecas de la mafia, ¿no? Donde tú ves que la mayoría tienen unos cuerpos así impresionantes y todo lo demás. Entonces, ¿qué nos están vendiendo con este tipo de invitaciones o estéticas, ¿no? Bien interesante. Acá hay una que dice Wanda CH, no, BCH. ¿Es posible que las redes sociales traten de normalizar el hacerte retoques estéticos? Más que normalizar, los impulsan. No es normalizar, al contrario, es volverlos tendencia. Porque entre más vuelvas tendencia a algo, esa conducta se va a hacer más frecuente. Pero date cuenta que es bien interesante porque tiene más que ver con procedimientos como aplicarse cosas, cremas, inyectables, este tipo de cosas, ¿no? O más que normalizar, están induciendo a la gente, diciéndole, mire, cuesta, mire, siempre es típico para que lo evalúen, antes y después, solo que ahora lo pueden hacer facilísimo con inteligencia artificial. Entonces, el antes, cómo te veías y cómo te verás aquí. Eso es mentira. Tú no te vas a ver así, por más cremas que te apliques y todo lo demás. Acá hay varias preguntas, doctora, y es, bueno, Eviliu01 dice, ¿me ayudan con mi pregunta? ¿La puedes por favor poner acá en la conversación? Acá hay otra pregunta, es de Carla Valentina.
¿Qué recomendación le haría a una persona que no deja de buscar validación masculina por una falta de amor y presencia emocional de un padre? No. Esta parte es muy importante. Esta pregunta es muy importante porque muchas de las razones porque la gente busca afuera las cosas que no tiene desde su crecimiento, desde sus apegos, desde todo esto. Lo que esa persona tiene que hacer definitivamente es buscar apoyo profesional. Allí lo que se va a hacer es reestructurar estos pensamientos, que ella pueda tener una visión más, más correcta, no se diría, más sensata frente a ella misma y frente a la relación con las demás personas, porque desgraciadamente hay muchos elementos que pueden generar alteraciones en la autoestima de la persona y hacer que esa persona de alguna manera esté actuando desesperadamente para llamar la atención de los otros. Entonces, para eso se necesita un tratamiento profesional. Para eso, y responden tremendamente bien con una terapia cognitivo-comportamental. Yo le recomendaría una terapia de tercera generación, una terapia de aceptación y compromiso. Es muy linda porque ella va a transitar por muchas etapas de lo que ha vivido y va a poder de alguna manera reconciliarse con ella misma y reconocerse como una persona válida sin tener que estar necesitando la aprobación de los demás. Doctora, acá hay otra pregunta de Heidi López. ¿Qué opina de la inteligencia artificial en el dominio de la belleza? Pues es una herramienta. La inteligencia artificial debería cumplir el papel de ser un asistente para las personas, para productividad, para muchas cosas, pero desgraciadamente depende de cómo utilicemos esa inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial la vamos a utilizar para incrementar las ventas de un producto o para crear imágenes imposibles. Por ejemplo, ya en este momento incluso la revista Vogue ha tenido modelos que son de inteligencia artificial desplazando a personas humanas. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo que va a hacer es una discrepancia mucho más grande entre lo que soy y lo que podría llegar a ser que nunca seré, porque sería como la percepción al cubo, ¿no? A la enésima potencia. Entonces, claro, hay un gran conflicto y es algo que tenemos los quienes trabajamos en salud que trabajar mucho y que revisar mucho, porque si tiene un efecto, podría llegar a tener un efecto muy grande, porque depende qué creemos con esa inteligencia artificial. Y si creamos algo que pueda ser exageradamente exigente, vamos a crear unas prototipos de belleza o unas imágenes de belleza cada vez más imposibles que no vamos a alcanzar nunca, que nos van a generar más frustración, más dolor, más depresión, más aislamiento y sobre todo eh, mm, menos capacidad de conexión con los otros. Claro que sí, doctora. Acá hay otra pregunta. ¿Qué opina de la bisectomía? Bueno, ¿qué es la bichectomía? Es una cirugía en la cual lo que se intenta es afinar el rostro retirando una parte del tejido graso de la cara. ¿Qué ocurre? A ver, depende. Depende, hay personas que hablan de la bichectomía desde que están muy jovencitas y se someten a esta cirugía. Hay muchos cirujanos que advierten que si tú te operas muy pronto, te haces ese tipo de cirugías muy joven, y eso hay que preguntárselo directamente. Hay tantos cirujanos plásticos tan buenos en nuestras cuentas. Lo que puede llegar a ocurrir es que tu piel, tu cara cambie drásticamente, la forma de tu cara, y si adelgazas, también va a cambiar y tus tejidos no se van a posicionar adecuadamente. Entonces, analícenlo muy bien y eso lo tienen que hablar directamente con el cirujano y ver exactamente qué efectos les va a generar, porque hay personas que se han sometido a bichectomías y después han tenido que aplicarse grasa nuevamente para poder volver a rellenar su rostro. Entonces, eso es una cosa curiosa, ¿no? Lo hacen y después tienen que volver, es como paradójico.
Doctora Evilu 01, tengo una crisis de ansiedad generalizada y luego me da depresión y es feo. ¿Cómo manejo esos síntomas si ya estoy tomando antidepresivos? A ver, hay una cosa que, bueno, esto no tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver con el tema, porque la ansiedad generalizada es un trastorno que es bastante frecuente en nuestra población, es tener preocupaciones por muchísimas cosas que ocurren durante el día y esto nos quita, nos roba mucho la paz, nos roba la tranquilidad, no nos permite dormir, genera una cantidad de problemas. La ansiedad generalizada necesita de una terapia cognitivo-conductual también. Es decir, no basta con recibir un medicamento. ¿De dónde viene la ansiedad? Acuérdese una cosa, que nuestras emociones se enlazan con nuestros pensamientos. Entonces, hay que trabajar esos pensamientos, esas ideas que a veces son distorsionadas, que me llevan a mí a preocupaciones y que me hacen disparar estos elementos. Existen terapias muy buenas, la terapia cognitivo-conductual te va a servir para eso. Ana, mire, Jaramillo, si soy una persona que le gusta subir fotos a las redes sociales, ¿eso tiene un prototipo de una conducta? Mira, en general la gente en general sube fotos a las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso es el juego que nos enseñaron. O sea, aparecen los teléfonos inteligentes, aparecen las selfies, es como un lenguaje nuevo que empiezas a utilizar. Bien, ahora pregúntate, ¿por qué subes las fotos? ¿Cuál es la intención de subir las fotos? ¿Te desesperas si no subes las fotos? Tienes que hacerte 10 tomas antes de mandar una foto. Si tú ves que te obsesiona la idea de estar mandando fotos y que te preocupa cómo te ven y te sientes muy mal cuando no recibes un like, pues entonces allí podría haber un problema. De resto, la gente en general sube fotos con su familia, sube fotos divirtiéndose, en fin. Lo importante no es el acto, no es que subas la foto. No, eso no se sataniza. Ay, que subes muchas fotos. No, pues te gusta subir fotos y te gusta, pero el tema es, ¿qué tan importante para ti es eso? O sea, ¿qué genera en ti el subir fotos? ¿Te genera placer? ¿Te genera ansiedad? ¿Te genera obsesión? ¿Tienes que hacerlo todos los días porque si no, no te sientes presente en las redes sociales? Es una pregunta muy interesante, pero muy amplia. Acá ya vamos cerrando el live. Hay una pregunta más. Doctora, buenas noches. ¿Qué me recuerda para mi hijo de 13 años que tiene autoestima muy baja? Me dice que se ve muy feo, que las cejas muy juntas y pobladas, que le quite un poco. Muchas gracias. Mira, esto es bastante frecuente porque cuando estamos en la adolescencia estamos formando muchas cosas. Y entre esas cosas, la validación con las otras personas. El hecho de que él te diga que se siente mal, que no le gustan sus cejas, que no le gusta esto, si esto tiene una solución sencilla, pues puedes ayudarle sin ningún problema. Pero tú tienes que no evitar ni evadir la preocupación de él, escucharlo, preguntarle, ¿por qué te preocupa tanto? ¿Qué te han dicho? ¿Te están molestando con esto? Vamos a ver si qué nos dice la dermatóloga, qué se puede hacer con esto. Pero no evitar hablar del tema. Porque muchas mamás dicen, no, no le pare bolas, que usted es hombre, no le pare bolas a eso. El hombre decía mi abuela, el hombre entre más feo, más hermoso, porque es como el oso. Entonces eso tampoco, porque no se puede invalidar la preocupación de él. Es importante ver qué tanto le preocupa, es importante ver qué tanto impacto tiene en su vida social, es importante ver de qué manera tú lo estás apoyando antes de hacer cualquier cosa, pero siempre existe la posibilidad de consultar con un buen profesional, con un buen dermatólogo es decir, el hecho de que haya una queja por algo del cuerpo no quiere decir que usted tenga un trastorno dismórfico corporal. Usted puede sentirse mal por algo, porque tiene un lunar, porque tiene alguna cosa, las orejas muy grandes. Usted no evada el tema, no mire para otro lado, escuche y trate de apoyarlo y trate de darle también otros elementos que sean importantes. No se burle de él, no le ponga apodos,
y trate de buscar en el momento que se pueda, que sea adecuado, la ayuda de un dermatólogo. Es muy frecuente que los muchachos a esa edad les empiecen a salir vellos por todo lado, que les empiecen a salir barritos y todo lo demás. Llévenlo donde el dermatólogo. Sí, esa parte es importante. Yo estoy súper agradecida con todos ustedes por haber estado todo este rato conmigo. Muy agradecida con el doctor Walter Rizzo por haberme dado la oportunidad de transmitir desde su cuenta. De verdad, para mí es un honor y me siento muy contenta y espero haberles dado algunos elementos. Recuerden, el trastorno dismórfico corporal no es un juego, es una enfermedad que produce demasiado dolor. No lo analicemos, no nos burlemos de estas personas. Pongámonos en su lugar, escuchémoslas, tratemos de aconsejarlas. Cuando veamos que tenemos una persona cerca que vive todo el día obsesionada con procedimientos, que lo único que te manda WhatsApp es el nuevo procedimiento que se quiere operar, que se ha hecho 5 cirugías y todo, no la regañes, no la insultes, no te burles, no la juzgues. Trata de acompañarla, trata de apoyarla, trata de mostrarle de que esto puede tener una solución lejos del quirófano. Y estoy segura de que los cirujanos plásticos ya han trasegado mucho con estos temas y no te van a ofrecer un cirujano plástico realmente profesional, no te va a ofrecer soluciones que no están a su alcance, te va a ofrecer opciones realistas. Entonces, si vas a consultar con uno, hazlo con una persona que sea validada, que esté en una asociación de los cirujanos plásticos de tu país y sobre todo si tienes dudas acerca de mucha angustia frente a todo esto, consulta con un psicólogo o consulta con un profesional de la salud mental. Les mando un abrazo gigante, espero que nos veamos próximamente. Ya me comentarán, pues, de qué quieren que hablemos, porque hay muchos temas que podríamos trabajar. No se olviden, les queda un pequeño resumen de esta charla que hemos dado y espero volverlos a ver muy próximamente. Muchísimas gracias, Tatiana. A ti, doctora Iris, por este espacio tan enriquecedor, por esta charla tan importante y dejarnos tantos conceptos claros a muchos que no sabíamos de tantas cosas tan importantes para nuestra salud mental.